Las vestiduras sacerdotales. Los Kohanim, o los sacerdotes del templo, son príncipes del pueblo, hombres de autoridad gubernamental con una enorme carga y responsabilidad social, en especial la del Kohen Hagadol, sumo sacerdote, de quien se podría decir que su estirpe es cuasi paralelo a la de la realeza monárquica de Israel, solo que mucho más antigua y por supuesto en un nivel de autonomía un tanto inferior. Siendo esta potestad de un alto grado de dignidad en medio de la nación, sus vestiduras tenían que reflejar este honor. De la misma manera, sus ministros en el santuario, cuando hacían su labor, su uniforme debía manifestar no solo pulcritud, sino también orden y excelencia. Se decretó desde el principio que se elaboren para Aarón y todos los que tomen su puesto vestiduras sagradas para honra y hermosura, fabricadas por quienes el Eterno mismo depositase sabiduría en el arte de la confección de telas y en maestros orfebres cuya genialidad e ingenio superaran por mucho la capacidad de la época en sus tan elevados diseños. Está designado para el más alto pontífice que hiciera gala de un pectoral que colgaría de un chaleco que se describe como efod, hecho de oro, azul, púrpura carmesí, en lino torcido de obra primorosa. En sus sombreras tenían cordones de oro fino en forma de trenza que conecten por delante con los engastes del pectoral en un lado y el otro extremo con los engastes de oro cosidos sobre las sombreras, donde portaba una piedra Dionice en cada hombro, y éstas tenían los nombres de los 6 hijos de Israel, correspondientes en cada hombro, escritas en hueco relieve y en el orden de su nacimiento. Algunos creen que estos nombres alternaban por cada hombro, como se ve en la imagen, donde la piedra escrita Reubén estaba en el hombro derecho y la piedra escrita Shimeón estaba en el hombro izquierdo, y así sucesivamente, teniendo así 25 letras en cada piedra. Ahora, este cómputo tampoco se vería afectado si se colocaran los nombres por orden de nacimiento, tal y como contamos en la nueva imagen. La cantidad de las letras seguirían siendo 25 por cada hombro, 50 en total, pues 50 es el número de letras que forman los nombres de los hijos de Israel. Ahora, el pectoral del juicio estaría compuesto de los mismos elementos que el efod o chaleco, y sería cuadrado con un doblez, siendo su medida de 1 palmo de ancho y 1 palmo de largo, lo que equivale a 22.86 centímetros, o lo que sería en jerga popular 1/4 por 1/4, donde encajarían 4 hileras de diversas piedras preciosas, una por cada tribu de Israel, llevando sobre sí sus nombres. El pectoral permanecería sobre el corazón del sumo Cohen cuando entre en el santuario por memorial delante de Yahweh continuamente. El doblez que forma el pectoral sería designado para guardar el Urim y Tumim, con lo que el sacerdote haría juicio consultando al Eterno. En la época del Segundo Templo, este pectoral permanecía en custodia de los soldados de la Guardia Romana en el Fuerte Antonio. La prenda primaria de los Kohanim eran unos pantaloncillos de lino que ajustaban desde sus caderas hasta sus muslos, a manera de una ropa interior. Después de esto, el Kohen Hagadol vestía una túnica bordada de lino blanco, compuesta de un cinto de obra de recamador y una cobertura. Sobre su cabeza podríamos decir que era un turbante o mitra, pero propiamente un gorro, hecho también de lino. Sobre esta cobertura descansaba una lámina de oro fino, grabada en ella como grabadura de sello, la leyenda Kadosh le Yahweh, santidad a Yahweh. Por debajo del chaleco, pero encima de la túnica, se revestía de un manto de azul con una abertura arriba de obra tejida a manera de cuello de coselete, y en su orla descansaban granadas de azul, púrpura, carmesí en todo alrededor, siendo separadas cada granada por una campanilla de oro, anunciando su entrada y su salida en el santuario delante de Yahweh para que no muera. Considero importante rescatar que en el día de Kippur
Al contrario de lo que la mayoría cree, estas campanas no eran usadas por el sumo sacerdote, ya que el uniforme del sacerdote dentro del Kodesh HaKodashim era enteramente de lino blanco, sin adornos ni accesorios de oro, ni costuras elaboradas por obra de recamador, sino solo 4 sencillas piezas del mejor lino, que daba lugar a los pantaloncillos, la túnica, el cinto y la cobertura. Esta indumentaria tenía vigencia de una sola puesta, pues cada año, al acercarse el tiempo, se elaboraban unas nuevas para presentarse frente al caporet. Y por último, un cinto similar al efod, de obra primorosa elaborada de oro azul púrpura carmesí en lino torcido, para el ajuste de su atavío en su porte de honorabilidad. Estas son las vestiduras del gran sacerdote, jefe del santuario. Todos los demás Kohanim, hijos de Aarón, que servían en el templo, vestían de lino fino, pantaloncillos para cubrir su desnudez, de modo que no profanasen el santuario, vestimenta avanzada para su época. También se les fue dado túnicas y cinto de obra de diseñador, con tiaras para honra y hermosura sobre su cabeza que acompañaban la cobertura respectiva a su uniforme. Ahora, visto desde la Azara, que es el patio de los sacerdotes, frente a los peldaños donde cantaban los levitas, a la derecha de la gran puerta de Nicanor se encontraba la cámara de Pinjas, la habitación en la cual se guardaban las prendas sacerdotales y donde la familia de la casa paterna que se encontraba en turno esa semana se presentaba a retirar su uniforme limpio y pulcro para el servicio. Allí habían 96 receptáculos, 4 diferentes tallas de ropa para cada una de las 24 familias que se acercaban al servicio. Cada armario bien identificado con los nombres de sus casas paternas. También las ropas que por su uso y tiempo envejecían o en su defecto se rasgaban, ya no eran hábiles para el servicio, como está escrito: el sacerdote no quitará su cobertura ni rasgará sus vestidos estando en funciones. Estas prendas desechadas eventualmente eran usadas para el alumbrado de las lámparas del templo o para uso exclusivo de la familia de un Cohen. Aún fuera del templo se les permitía usarlo debido a que estaban dadas de baja. De hecho, estas telas de lino fino se obsequiaron a Miriam, madre de Yeshua, por su prima Elisheva, mujer de Zacaría el Cohen y madre de Yohanán el inmersor. Fueron estas telas una señal para los pastores que estuvieron en la Sucá el día del nacimiento de Mashiach. Y fueron estas telas una señal para aquellos levitas que pastoreaban los rebaños del templo en la ciudad de Belén y que por mandato del ángel se presentaron en la Sucá el día del nacimiento del Mashiach. Como anunció el ángel, y esta será la señal: verán al niño envuelto en pañales. La única manera de que esta señal fuera relevante de algún modo, ver a un niño envuelto en pañales, es si estos pañales que lo envolvían son distintivos o de altura de la realeza. El mandamiento para los sacerdotes en cuanto al uniforme es para uso exclusivo en el recinto del templo, mientras estén en servicio. Si el Cohen no está oficiando, la Torá prohíbe estrictamente usarlo fuera del recinto consagrado de 500 codos por 500 codos. Ahora bien, el oficio de quemar la vaca roja, al ser un ceremonial de la Torá, el sacerdote que preside es permitido salir con estas ropas fuera del campamento, al igual que el Cohen, que está encargado de exhortar y bendecir al ejército de Israel previo a la guerra contra sus enemigos, tal como registra Deuteronomio 20 y la carta halágica Leyes de la Guerra. También tenemos la historia que registra la Mishnah en el Tratado Yomad 69a y Josefo en Antigüedades Judías en el capítulo 11, 321 al 47. En ambos relatos, el sumo pontífice del templo, temiendo que Alejandro Magno fuera a destruir la ciudad, salió a su encuentro antes de que éste llegara a Jerusalén. La narración describe cómo el temido conquistador macedonio, al ver al Cohen Hagadol en todo el esplendor de sus vestimentas, que poco a poco venía a su encuentro, se bajó de su caballo e hizo una reverencia al sacerdote.
Poco después, cuando el general Parmerio le preguntó la razón de tales honores, que no fueron antes manifestados con ningún otro pueblo, Alejandro le dijo: no hice una reverencia ante él, sino ante el Dios que lo ha honrado a él como sumo sacerdote, pues he visto esta misma persona en un sueño con el mismo aspecto, haciendo referencia a las vestiduras de un príncipe. También en el gran templo que establecerá Yeshua en los últimos años, anunciados por el profeta Ezequiel, se dice con respecto a la vestimenta de los hijos de Sadoc: cuando ingresen en el atrio interior, se vestirán de vestimentas de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana. Cuando ministren en las puertas del atrio interior, dentro del santuario, cobertura de lino tendrán sobre su cabeza, pantaloncillos de lino sobre sus lomos, no ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, el atrio afuera, al pueblo se quitarán las vestiduras con las que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario, y se vestirán de otros vestidos para que no santifiquen al pueblo con sus vestiduras. Es significativo entender que, al igual que ciertas cosas que en el servicio y en las funciones que se dieron en el Mishkan fueron cambiadas por su forma para adaptarse al templo de Jerusalén, también habrá detalles y cambios que se advierten en el servicio del templo de Ezequiel. Por ejemplo, pese a que la Torá describe que el altar que se elabore para Elohim debe subirse no por gradas, para no descubrir la desnudez del Cohen en su servicio, por lo cual siempre se diseñó de forma de rampa, Ezequiel explica que el altar final del templo del milenio se subirá a él por gradas, por lo que nos permite intuir que si la prohibición era para no descubrir la desnudez, necesariamente el uniforme tiene que cambiar. Posiblemente un traje de una pieza de lino cerrado que tenga pantalón, para de este modo al menos honrar la túnica de una sola tela, o si no, podría ser una vestimenta de 4 piezas, camisa manga larga y pantalón todo de lino, un cinto de obra de recamador y por supuesto una cobertura de honor sobre su cabeza. Desde luego todo esto es una hipótesis. Lo que sí nos queda claro es que el oficio sacerdotal se volverá a establecer, y los que hemos alcanzado los fines de los siglos podremos presenciar, como en los tiempos antiguos, la gran dignidad del servicio sacerdotal, en la figura de varones que con una estricta organización porten pulcritud, reflejen orden en el uso de su uniforme, dando gloria al Eterno también con su aspecto.